Máquina, Rey, todo tranqui. todo bien, papá. ¿Vos cómo estás? Bien, gracias a Dios. Contento por grabar porque la hicimos re larga para grabar. Y pasa que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de espera. Hola gente, ¿cómo están? Buenas, buenas. Una vez más el León de Judá. Hace un montón lo hicimos, creo que vamos a empezar de 16 o 17 de la segunda temporada. De este segundo año de Jóvenes en Conexión. La verdad que podrían haber sido más, pero bueno, con el tema este que estábamos enfermos. Estábamos enfermos, lo editó y esas cosas. Pero bueno, lo importante es que seguimos. Así es. Creo que eso es lo más importante. Y hoy, para ir directo al grano, para ir directo a lo que nos toca hablar hoy, porque es un tema bastante complicado, bastante, actual, complejo. Vamos a hablarle más también del lado humano de la gente, más de nuestro lado humano. Ustedes como verán, ustedes ven que nosotros tenemos siempre lo que es el estudio. Tenemos el tema y un solo versículo. Porque entendimos que este es un tema que habla más del hombre que de la palabra. Porque la palabra habla de esto, pero el hombre es el que más lo hace. Así es, así es. Entonces, ¿qué se preguntarán que es el tema de hoy? ¿No? Aprovechamos para mandarle un saludo a nuestro camarógrafo que trajo el tema hoy. Máquina. Un saludo para Luquitas. Saludos para Lucas, ahí está ahí. Y el tema de hoy es el siguiente. Chun, 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 chun. La avaricia. La avaricia, la avaricia. La avaricia, ¿qué es la avaricia? ¿Hay cristianos avariciosos? Así es. ¿Hay pastores avariciosos? ¿Hay iglesias avariciosas? ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos finales, tiempo actual es tiempo final, Sí. y hay muchos pastores que están tristes por algo que es una pavada, que es que la iglesia se está vaciando. La pregunta es, ¿está mal que una iglesia esté vacía? No. Porque para eso tenemos que ver, ¿no? Vos tenías la definición, encima ahora tenés el celular acá, así que estamos tranqui. Sí. Que me busque la definición de lo que es avaricia. Avaricia, avaricia. Dice codicia de riquezas. Ahí está. Busca ahora lo que es la palabra codicia. Empezá a buscar, y a buscar. Dice, deseo o apetito ansioso y excesivo de bienes o riqueza. Ahí está, de bienes o riqueza. Algo exceso. Ahí está. O sea, que la avaricia es el deseo de algo. Excesivamente. De excesivamente, que Porque es algo. podemos desear, en cierto modo, alcanzar cosas, como un buen trabajo, un buen estudio, todas esas cosas. Pero otra cosa es algo excesivamente, como dejar tu vida, en pocas palabras, social, todo, por eso. Claro, porque, la avaricia hace algo que es completamente erróneo para la iglesia y que lo estamos practicando, que es algo completamente que no está escrito en la palabra de Y Dios. pasa que igual es erróneo para decir la vida. ¿Por qué? Porque la avaricia te lleva a perderte vos, a perder a los que están de tu lado, por conseguir solamente algo. Claro, porque, tenemos que ver que hay mucha gente que es adoctrinada a la vieja escuela, a la senda antigua, se le diría, Bien, bien, sí. que es que la palabra de Dios no se cobra, que la palabra de Dios es por la gracia de Dios. Así es. Pero en los tiempos actuales se defendió a muerte una palabra que no dice lo que la gente defiende ser, que dice que el obrero sea digno de su salario. Exacto, que el obrero es digno de su salario, dice así la palabra. Pero esa palabra las usan más los predicadores que los obreros en sí. Exacto. Porque, No negamos que el predicador sea obrero. claro, pero tenemos si que... lo hacemos en una iglesia, Todos son obreros, todos los que sirven son obreros. exacto, como el que limpia la iglesia, como el que barre, como el que abre la puerta, como el que hace el té. Ahí está. Y tenemos que entender que el exceso sobrepasa los límites. Sí. Y si yo deseo algo excesivamente, sobrepaso los límites. ¿Los límites de qué? De lo correcto y no lo correcto. Y Dios nos dio ciertos estatutos. Así es. Desde el Génesis, Éxodo, hasta el final. Hasta Apocalipsis. Vamos, cuando Adán le falla a Dios, cuando Adán peca, Sí. que él tenía todo ganado, dice que a partir de que Adán falló, el hombre iba a ganarse el pan con el sudor de su frente. Así lo dice. Entonces yo no veo en este tiempo actual a alguien que transpire predicando, no sé, cada 40 grados, porque nadie transpira predicando. Porque la palabra es tan sencilla que basta con decirla que el Señor la va a respaldar. Exacto. Pero nos hemos vuelto tan avariciosos, nos hemos transformado en una iglesia avariciosa, que queremos con exceso
que ser los predicadores nosotros, que la bendición caiga sobre nosotros. Porque yo nunca vi al que limpia el baño decir que el obrero digno de su salario y pedir una ofrenda. Exacto, pedirle al pastor que le pague, no sé, hoy hice el té. Claro. ¿Entendés? Yo nunca vi al coordinador, al coro por la ofrenda decir, no, pero yo me llevo ahí un 10% porque oré por la ofrenda. Exacto. O el músico, bueno, el músico de Pero tenemos que ver eso, porque a ver, sí, el obrero es digno de su salario. ¿Pero qué obrero? ¿Solo el que le conviene a uno? Claro. ¿O todo el obrero en sí de la iglesia? Porque también hemos entrado en una pavada que por eso la iglesia es avariciosa. Que la iglesia cuando viene uno de la casa, la iglesia está vacía. Cuando viene uno de afuera, la iglesia está llena. Exacto. ¿Por qué qué? Porque quiere con exceso que el de afuera lo mire. Sí, o también creo que también cae en el error de decir, porque lo veo muy seguido a todo y no sé si Dios le habla. Como conociendo ya cómo es, cómo anda. No sé si Dios habla con él. Entonces, como ves, viene otro lejos, te da curiosidad y a ese le habla Dios, porque lo trajo hasta acá. Pero ahí está, la avaricia nos lleva a lugares que muchas veces van a parecer cómodos para nosotros. Porque, a ver, hay pastores que lo ves apenas suben a predicar. Una Biblia espectacular, el mejor reloj, cadenita, gemelitos de oro, un traje Armani, Gucci, como vos lo quieras decir, las mejores marcas y vos decís, este hombre está muy bien. Pero ¿qué? Si nosotros desglosamos muchas veces los mensajes de esos hombres, nunca terminan hablando de un Dios de verdad. Porque la avaricia nos hace transgredir las leyes. ¿Y no te suena algo parecido? De gente que habla una cosa que no es por un bien propio. Sí, la Biblia habla de los escribas y los fariseos. Que ellos hacían largas oraciones en las casas de las viudas solamente para recibir plata. ¿Ves? Claro. O sea, como que utilizaban el don de Dios que nos dio la palabra y para un beneficio propio. Porque creo que no hemos entendido nunca el concepto de la palabra de Dios. Porque nosotros decimos ser cristianos, que como bien dijo Dami en uno de los episodios de la primera temporada, los cristianos somos cristos chiquitos, Exacto. que seguimos los pasos del día a día. Yo nunca vi que dice, y después de predicar en el monte, Jesús pasó a orar para que le den... Yo nunca lo vi a eso. Exacto. Es más, si nos vamos más adelante, cuando Jesús ya fue ascendido, que el apóstol Pablo, el que escribió la Biblia en pocas palabras, ¿no? Él decía que no quería recibir ofrenda y diezmo, o sea, no lo decía así específicamente, pero no quería hacer carga, dice, no quería hacer carga a la iglesia. Entonces, ¿él qué hacía? Él trabajaba también. O sea, había iglesias que le daban ofrenda, pero Pablo en ningún momento se las pedía. Claro, porque ahí tenemos que ver. Dice la palabra que en toda la escritura ningún hombre vivía del evangelio. Que Jesús, bien lo dice el libro, que practicaba y su padre le había enseñado a ser carpintero, habla de que uno era contador, el otro era doctor, que otro era pescador, todos tenían sus trabajos. Es el oficio. Bueno, el apóstol Pablo era, si mal no recuerdo, era creador de tiendas, así que dice. Claro, pero ahí tenemos que ver algo. Que Pablo, como entendía las leyes y los estatutos, ¿qué hizo con el pueblo? Dijo, yo no voy a hacer una carga, porque yo sé que el hombre se va a ganar su pan, se va a ganar sus cosas por el sudor de su frente. O sea, no estamos diciendo que esté mal que tenga riquezas, cosas, porque la Biblia también relata de que Dios le da al hombre la facultad de hacer riqueza y también de disfrutarla. Pero ahí tenemos que entrar en otro tema que nos habla la palabra de Dios. Porque si vamos a la verdad, ¿no? Entonces Pablo desconfiaba de Dios. Porque si Pablo no estaba seguro de Dios, tenía que trabajar, porque si Dios es nuestro sustento, Dios, sí. Si él se llenaba la boca a hablar de Dios, ¿cómo va a trabajar? Pablo dudaba, no. Pablo hacía lo que la palabra decía. Pero eso nos lleva a hacernos una pregunta. Si la gente está creyendo esto, es porque la gente no lee en su casa. Si la gente cree que como viene un invitado hay que ofrendarle, hay que darle algo, hay que por obligación dar las cosas, es porque no estamos leyendo nunca la Biblia en nuestra casa. Exacto. Todo se trata de la intención del corazón. No se trata de por obligación, porque la Biblia dice que Dios no quiere sacrificio, sino quiere obediencia. Claro. Y o sea, nosotros sabemos que la Biblia dice que hay que dar diezmo a la ofrenda, ¿no? Pero lo hacemos por obediencia o por sacrificio, para que Dios nos dé algo. Y aparte, la palabra también es clara en uno de los primeros libros, creo que es Levítico 16, que dice que los sacerdotes no podían presentarse en el altar con las manos vacías. Así es. Porque ellos iban a darle algo al pueblo, iban a darle algo a Dios. Exacto. Pero ahora, ¿cómo es esto? Que el sacerdote, el pastor, el predicador, como usted le quiera decir,
viene y el pueblo le tiene que dar algo a él. ¿Cómo es posible que la iglesia haya caído en ese pozo del cual todavía no puede salir? De creer que como viene un invitado le tenemos que dar todo a él. Si el que vino a nosotros, Jesús, el Dios viviente, vino a darnos a nosotros y no a pedirnos nada. Oh, encima, porque dice que vino a dar, no a recibir, dice. Entonces, ¿cómo nosotros decimos que somos cristianos, que tenemos a Dios en nuestro corazón? Venimos por algo que nos dan. Porque, a ver, entonces si nosotros venimos y nos dan una ofrenda y la recibimos, estamos diciendo que esa es nuestra recompensa. Y dice que la recompensa nuestra no tiene que estar en la tierra, sino que hagamos tesoro en los cielos. Entonces, si yo doy la palabra de Dios, tengo que recibir la unción, el conocimiento, para estar lleno en mi corazón. Entonces, ¿cómo es posible que la iglesia se haya vuelto tan avara que mira más un número que al Señor? Porque la avaricia nos lleva a eso. Sí, pasa que la avaricia ya te... O sea, no estás conforme con el suelo que tenés y querés más. O no estás conforme con las ovejas que tenés, que quizás son fieles y buscas más. Exacto. O sea, preferí pasar tiempo buscando a otra que se perdió y te vas descuidando la que tenés. Porque, a ver, tenemos que entender algo, que el enemigo ha querido implantar en nuestra vida y es erróneo. ¿Qué es eso de usar nuevas estrategias para que la gente venga al camino del Señor? La estrategia tiene que ser siempre la misma, que es hablar la verdad. ¿Cómo buscar una estrategia distinta que hablarle de una manera? No, Dios te va a hablar de la misma manera siempre. Y pasa que igual, si nos basamos en la Biblia, o sea, cuando evangelizaban, todos tenían diferente manera. Jesús evangelizó de diferente manera, porque en momentos hablaba a gran voz con todos, pero había como estaba la mujer al lado del pozo, le habló cara a cara. O sea, se puede evangelizar de diferentes maneras en eso. Claro, pero cuando buscamos una nueva estrategia es porque nunca leímos la Biblia. Ahí estamos medio. Porque, O sea, uno también le puede pedir a Dios que le guíe y diga, ¿qué podemos hacer? pero si invento algo nuevo que no está en la Biblia, nunca leí la Biblia. No, Y pero pasa vamos, que ya hay que sobra de hombres, ya te olvidas que es Dios. no, pero vamos a poner vamos a meterle un reggaetón cristiano en el medio del culto para que se acerquen los jóvenes. La re dulce rey. Vamos a apagar un poquito las luces para que se acerquen los jóvenes. Vamos a hacer esto, vamos a hablar cualquier cosa arriba del púlpito, vamos a hablar de una manera suelta, que total la gente... Nunca leímos la Biblia. Sí. Porque ahí es donde tenemos que ver dónde está la práctica y dónde está la lectura de la iglesia. Porque como la iglesia, que supuestamente lee, que es entendida, va a darle al hombre cuando el hombre le tiene que dar a la iglesia? Porque el obrero es digno de su salario. Pero ¿en qué momento, qué obrero habla? Del obrero que trabaja con el sudor de su frente. Porque vamos a la realidad, en el siglo XXI en la prédica es lo más fácil del mundo. Porque tener la inteligencia artificial de decir, dame una prédica de tal y tal tema y te lo hace. Y aparte lo hablan descaradamente porque van a las iglesias con el celular. Van a la iglesia, sacan la tablet en vez de sacar la Biblia. ¿Qué tengo que pensar yo como hombre? Que eso está todo escrito, está todo armado, porque la prédica se hace y se prepara muy fácil. Sí, o sea, no es tan complejo, no es tan difícil. Solamente tenés que disponer a averiguar unas par de cosas, no es como que tan elevado predicar. Aparte, ¿sabés dónde nos damos cuenta que la iglesia pereció? ¿Dónde vamos que la iglesia se volvió avara? ¿Dónde nos damos cuenta de eso? En los primeros tiempos, las iglesias eran en las cuevas, donde no había nadie. Exacto. Porque el que iba a la iglesia estaba arriesgando su vida. Y dice que se reunían todos, poco, mucho, con sencillez. Que alababan a Dios ahí a duras penas. ¿Por qué? Porque si escuchaban un grito de algo, los mataban. Sí. Se daban unos a otros. Ahí está la palabra de tenemos que dar. Se repartían unos a otros conforme a la necesidad de cada uno. Exacto. Bueno, sí, vamos a leer eso para que, según mal no recuerdo, están hechos dos. Para que entendamos esto. Que muchas veces le pedimos a alguien que le falta para llenar nosotros, que nosotros no tenemos necesidad capaz. Entonces tenemos que entender que muchas veces tenemos ese pensamiento y estamos equivocados. ¿Lo tenés? Sí, la vida de los primeros cristianos, dice. Dice, y sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia las
los que habían de ser salvos. Ahí está, para, anda, ¿qué dice? Y el Antes de llegar Señor. al final. No, antes de llegar al final, un versículo más arriba. Y alababan a Dios. Un poquito más. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahí está. Y perseverando juntos cada día. Perseverar es seguir en el camino, estar. Yo no puedo creer cómo al tener esto en la palabra de Dios, que muchos decimos leer, que tenemos la Biblia marcada de distintos colores, se ve que esta parte no la leímos, la Biblia actual no está, no lo sé, pero dice que perseverando, partiendo el pan en las casas, repartiéndose según la necesidad de cada uno. Yo no puedo creer como en este tiempo vamos a la iglesia donde el pastor tiene un auto bañado en oro y van los demás con el carro de juntar la basura. Vemos al pastor con un reloj de oro, con anillo, y el pueblo se está muriendo de hambre. Pero el pueblo le tiene que dar el diezmo. Pero el pueblo le tiene que dar la ofrenda. Pero el pueblo le tiene que recibir con un aplauso porque es él. Estamos hablando de que el hombre fue tan avaricioso que hasta entró con esa avaricia a la iglesia. Sí. Y si un hombre entra así, ¿habla de un cambio o de que siga haciendo eso en la casa del Señor? No, encima, es más, la Biblia nos habla de que habrá tales personas que van a ser avariciosas. Pero tenemos que En los entender posteriores tiempos, encima dice. Así que el Señor esto ya lo hizo y cuando lo tuvo que hacer, lo hizo de una manera humana. Por eso queremos hablarle de esta manera, sin tanto versículo, sin buscar tantas cosas. igual vamos a leer el versículo de la Sí, avaricia, para que quede claro. Pero dice que el Señor, cuando tuvo que ver lo que habían hecho en su casa, dice que habían hecho que su casa sea una cueva de ladrones. Sí, ¿no? Tenemos que entender que en este tiempo... ¿Se cortó? ¿Listo? ¿Listo? Nos quedamos sin espacio, pero bueno, seguimos. Sí, este va para largo. Bueno, volvemos. Bueno, volvió. Corte y seguimos. ¿Ves cómo el hombre es avaricioso de tal manera que entra a la iglesia sin un cambio? Porque ve la iglesia como un negocio. Porque tenemos que ver eso también. Porque por algo Dios nos constituyó hombres. Porque si no, no hubiese hecho ángeles, arcángeles para que miremos con esa vista. Uno como hombre, muchas veces tiene que mirar como hombre para ver qué cosas están pasando en la iglesia. Decir, yo como hombre, constituyo la ley, veo la ley, la estudio, y como hombre entiendo que el que trabaja es el que se gana el dinero con el sudor de su frente. ¿Cómo voy a creer en una persona que sin sudar, que sin esforzarse, puede vivir tranquilamente? Y muchas veces viven mejor que los que trabajan. Pues tenemos que entender que nadie Sí. puede vivir del evangelio, porque no es un estatuto. No. Entonces cualquiera que te dice que vive del evangelio, que... Pasa que también se apoya, hay un versículo que habla que el que participa del altar coma al altar. Creo que habla así. Pero ahí tenemos que ver. ¿De qué manera? Porque dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pasa que a veces es fácil cuando estás en el momento de avaricia decir, utilizar las cosas malas para hacer las buenas y las buenas para hacer las malas. Entonces como que también leyendo lo que dice del diezmo y la ofrenda, como que inspiras miedo a la gente para que diezme. Pero o también hablan de la viuda de Sarepta, de la viuda que da las 2 dracmas, si mal no recuerdo, que dice que Dios el sustento que tenía. Porque ahí entendemos que en qué nos estamos fijando en este tiempo. ¿En el número o en la intención del corazón, que es lo que verdaderamente mira Dios? Porque quizá al que le sobra te puede dar 5.000, 10.000, 20.000 pesos la ofrenda. Y el que tiene 10, quizá te da esos 10 pesos, pero es todo lo que tenía. Porque lo dio en fe y lo dio porque quería, no por una obligación. Porque ha pasado millones de veces que gente ha venido a esta iglesia y a millones de iglesias, viene y sirve porque diezman la semana. Entonces se priva de venir el martes, de venir el jueves, de venir el sábado, el domingo. Sí. Y cuando le toca servir viene con el tiempo, ¡pum!, arriba. Porque parece un club social que venimos, pagamos la entrada y hacemos lo que queremos adentro. Porque la iglesia se volvió eso. Sí. En los tiempos finales la iglesia se va a volver eso y lo tenemos que entender. Pero en Apocalipsis 3 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que se han encargado de no manchar sus vestiduras. Entonces ese remanente pequeño tiene que seguir buscando de la presencia de Dios. ¿Cómo? Discerniendo entre lo bueno y lo malo. Perseverando.
rechazando lo malo, eliminándolo y reteniendo lo bueno. Así es. Porque tenemos que volver a entender esto. La iglesia del principio prosperaba cuando estaban todos juntos y unánimes en un mismo sentir. Las almas venían porque estaban unánimes. Pero si de un lado está la iglesia que quiere perseverar y el otro está la iglesia que viene por la plata, que viene porque viene un pastor invitado, la iglesia nunca va a perseverar. Exacto, viene porque se siente cómodo y esas cosas. Y más, si los ángeles de la iglesia hablen eso, le abren las puertas a esas personas. Entendemos que hay un Dios de misericordia, entendemos que hay un Dios que abre las puertas, pero también tenemos que hay un Dios que es tardo para la ira. Y sí. Y que en un momento le dijo a Jeremías que no ore más por su pueblo. Sí. Porque su pueblo se había cansado de fallarle. Él se había cansado de perdonar a su pueblo. Así es. Entonces ahí es donde vemos la avaricia de la gente, no tan solo por la plata, sino de verse a ellos como personas reflejado en un héroe, reflejado en que si vienen ellos la iglesia está llena. Exacto, que vengo yo Dios. ¿Entendés? Y por eso muchas veces vemos a los pastores, líderes, tristes de que la iglesia está vacía. Eso habla de un corazón avaro. Exacto, porque no está aprovechando las almas que Dios trajo. Porque, a ver, tenemos que entender esto. Que el que viene a la iglesia es porque viene y quiere estar en la iglesia. Sí. No vayamos a buscar al que no quiere estar en la iglesia. Sí, no podemos obligar. Porque si la persona quisiera estar en la iglesia, vendría. Exacto. Algo de lo que entendí de Dios es que Dios no te puede salvar si vos no querés ser salvo. Es sencillo. Dios no puede encontrar tu voluntad. Dios insiste, te habla, todo, pero Dios no puede impedir a que vos elijas qué hacer. Pero en este tiempo vale más una banca llena que un alma salva. Porque eso tiene Dios en contra de las iglesias actuales. Que como la iglesia está llena, hoy fue un culto donde se movió el poder de Dios. Sí. Y que cuando en la iglesia había 2 personas no se sentía. Por eso la palabra nos habla con una realidad. Que me encantó cuando encontré esa palabra en la Biblia, en Apocalipsis 3, que decía, pero tienes unas pocas personas en Sardis que verdaderamente buscan. No habló de 1 millón de personas, no habló de una iglesia llena, no de una iglesia que diezmaba todo lo primero de mes. Habló de una iglesia que tenía unos pocos que se encargaban de no manchar su vestidura. Habló de una iglesia que buscaba de todo corazón a Dios. Habló de unos pocos, no de un montón. No sé cómo nos vamos a fijar en un número, en un monto, en una cantidad, para ver si hay presencia o no hay presencia. Eso no habla de que somos avaros, de que queremos tanto ser los pastores fatales que llenan su iglesia, de decirle gracias a Dios porque vemos una iglesia que está vacía, pero la mía está llena. Y hemos sido tan avariciosos que nos hemos olvidado de Dios. Que tenemos a Dios a la vuelta de la esquina. ¿Por qué? Porque me es más fácil buscar en una inteligencia artificial una prédica que entrar en comunión con el Padre para ver qué es lo que quiere hablar. Porque quizás lo que quiere hablar el Padre afecta a las ovejas que tengo en mi casa. Entonces, sí, ChatGPT, haceme esto, subo con el celular acá, me preparo la tablet, anoto un poquito para hacerme que busqué en mi casa. Yo no creo que mi mamá me diga dónde tengo que ir a comprar, qué le tengo que decir a tal persona y yo lo tenga que anotar en un papelito. Eso dejémoselo para los nuevos. Exacto, pero ya tenés 80 años. ¿Ves? Ya tenés un ministerio. Dios no te va a dar un ministerio si vos no podés memorizar lo que Él te dijo, si no podés hablar lo que Él te pidió. Exacto. Dejémoselo a los jóvenes, a los que están empezando en el camino, que se hagan un cuaderno con el bosquejo, está perfecto. Pero si lo hacemos nosotros, que tenemos años... O sea, ya creo que la diferencia es que tenemos que aprenderlo. O sea, uno lo hace porque al principio no te acordás. Pero a mí también me pasaba, yo también hacía eso, ¿ves? Cuando era guachito. O sea, escribía todo. Ahora ya no, gracias a Dios. O sea, Dios me dio la capacidad de acordarme. Capaz que no me acuerdo mucho, pero sé que tengo versículos, está en tal página, o sé todo. O sea, no, cuando hay estudio, normalmente no traigo ni para escribir. Pero sí, gracias a Dios me acuerdo qué versículo dijo. Porque eso nos habla de la avaricia del hombre. Porque cuando nosotros prestamos atención a lo que Dios nos habla, no tenemos que anotar ningún papel. No tenemos que buscar ninguna aplicación. No tenemos que tener ningún chat con nosotros donde nos diga la predica de dónde están los versículos. Cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, Dios nos habla y nosotros repetimos y decimos lo que Dios nos habló. Porque si nosotros tenemos que anotarnos en la palabra, si nosotros tenemos, es porque no hubo comunión con Dios. Y pasa que encima Dios no te habló, porque te digo, porque a mí cuando Dios me habla, dice una palabra y te la dice, encima la palabra no te la olvidas porque te la dice y te mata el corazón, me decís, está bien. ¿Entendés? Porque tenemos que hablar de esto, que de la abundancia del corazón hable la boca. Sí, es más, cuando Dios te habla, te da una palabra tan profunda al corazón que te queda marcada.
Porque a mí una vez me pasó que yo quería ir a un lado, ¿no? A hablar de Dios, ¿viste? Como evangelista estaba en aquel entonces. Digo, bueno, Señor, estaba orando, voy para ahí, digo, bueno, empezá tu voluntad. Y Dios me hizo un versículo. Hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es muerte. Y ese versículo no me lo olvidé jamás. Pero Dios me dijo, ¿sabes cómo me hizo doler el versículo? Porque yo quería ir, eran mis amigos, todo, tenía intención, pero no era el tiempo. Porque ahí tenemos que ver que a eso nos lleva muchas veces la avaricia. Y póngale, no es un carrey. Que la avaricia muchas veces nos lleva a querer más nosotros y no fijarnos en los demás. Bueno, vamos a leer un versículo de avaricia, porque si no, Sí, lea. Si para no leer. quedar en herejía. Herejía santa, va. Herejía santa. Vamos a leer. Se encuentra en Lucas. Lucas 12, versículo 13. El rico insensato. Dice, y le dijo uno de la multitud, maestro, y a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad, y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Ya empezamos bien. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mi fruto. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate y come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Ahí está. Sí. ¿Querés leer el final? Así es lo que hacen para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahí está. Ahí tenemos dos puntos principales. Dice que el Señor, cuando vinieron a pedirle que divida los bienes de la plata, de la herencia, le dijo, ¿quién soy yo para repartirles a ustedes? ¿A qué vienen a mí para ver un tema monetario? Si yo no me muevo en ese sector, yo no me muevo en la plata, porque la vida del hombre no consiste en eso. Porque la vida del hombre va más allá del plano terrestre. Lo tenemos que, porque somos cristianos y más esta iglesia que es pentecostal, tenemos que movernos también en el ámbito espiritual. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el oro del mundo si su alma se pierde? Así que dice que hagamos tesoro en el cielo, no quiere. Por eso. Encima del tesoro que dice acá. Así que el que hace para sí tesoro, para sí, y no es rico para con Dios. Porque el Señor le hace una pregunta, ¿por qué vienen a mí para que yo les reparta? Si yo no me voy a mover en esa área. ¿Por qué se acercan a la iglesia buscando una ofrenda? ¿Por qué se acercan a la iglesia, van a otra iglesia como invitado, todo? En vez de llevar mi palabra, en vez de ir a buscar cuánto nos van a ofrendar. ¿Por qué van a buscar almas si yo no me muevo en ese sector? Yo me encargo de añadir las almas, pero ustedes encárguense de buscar. Ustedes encárguense de tener una relación conmigo. Y dice que acá viene lo importante. Que este hombre tenía los graneros llenos. Sí. Y tuvo una idea, dijo, voy a destruir lo que construí para hacer algo más grande. La iglesia del siglo XXI destruyó completamente todo lo que venía haciendo la iglesia para hacer más llenos los graneros, para que la iglesia esté más llena. Pero muchas veces tener un granero más lleno y más grande no significa que lo podamos disfrutar. Porque hay muchos pastores, acá viene lo que tenemos que hacer, tienen la iglesia llena, pero no conocen ni a la mitad de las ovejas. No, encima, eso creo que debe ser lo peor, porque yo soy buen pastor, yo llamo encima, que llama a sus ovejas por su nombre, y sus ovejas lo oyen. Imagínense, ¿no? O sea, creo que no está mal tener una iglesia llena, pero creo que el pastor tendría que conocer, aunque sean muchas ovejas, es un trabajo, pero bueno. Pero ahí tenemos que entender que en este tiempo hemos sido tan avariciosos que hemos destruido todo lo que venimos construyendo. Sí. Porque ya la senda antigua nos queda un poco atrasada este siglo, porque ya las palabras fuertes no nos gustan, porque ya no vemos milagros porque son muy falsos. Sí, o no escuchamos coritos porque son muy antiguos. Porque ya la camisa quedó antigua. Exacto. Pero como no, que muy lochena. claro, pero tenemos que entender algo. Ahí, ya hablamos de la vestimenta, pero quiero hacer énfasis en esto. Todos nosotros nos constituimos parte de un cuerpo. Así es. Todos nosotros somos parte del ejército de Jehová. Así es. Que un ejército se lo distingue por la vestidura, porque están todos vestidos iguales. Exacto. Pero si yo quiero camuflarme del enemigo, me van a terminar confundiendo con uno del enemigo. Exacto.
Entonces, como ya el traje quedó ambiguo, vamos a poner una remera, vamos a poner... Entonces, ¿qué pasa? Hemos destruido completamente con tal de abarcar más, con tal de ser más. Yo no vino a hablar de eso. Y no vino a abarcar multitudes. Cuando lo seguía una multitud, él estaba. Y cuando fueron pocos, dijo, ¿quieren irse ustedes, los discípulos que están conmigo? ¿Se quieren ir también? Vayan. No le dijo, quédense, que bien. No, le dijo, ¿se quieren ir? Váyanse. Si yo no me constituyo en esta tierra, ¿a qué vienen a mí a pedirme eso? Yo no me muevo en ese sentido. Yo me muevo en cuando ustedes me buscan. Yo me muevo en la verdad de la palabra. Pero no hemos quedado tan anticuados, esa palabra ha quedado tan anticuada a este siglo, que los mismos cristianos nos hemos encargado de destruir esa parte de la Biblia. Porque el que va al altar, que coma del altar. O sea, ¿podemos usar la Biblia para justificarlo? Sí. Pero si nos justificamos, la Biblia dice que caemos en la gracia. Y si no estamos bajo la gracia, ¿de qué nos sirve? Si la gracia es lo que nos salva. Porque ahí está, hemos entrado en un tiempo que nos habla de esta visión que tiene el hombre, que nos hemos obstinado tanto en esto, que el hombre hoy en día se sigue más a sí mismo que seguir a la gracia y misericordia de Dios. Porque por eso el Señor nos dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su fin es de muerte. Porque hemos caído en ese punto donde estamos muy altivos en la iglesia. O sea, creemos que son buenos porque uno, si lo pensás, decís, no, hay más gente, más personas para Cristo. Pero, ¿de qué nos sirve, no? Si no es lo que Dios quiere, ¿no? Mira, un ejemplo muy claro es el de ahora, el de comunicador Dante Ebel, que ya no es más predicador. Ah, comunicador. Tuvo la iglesia más llena, uno de los pastores argentinos con más personas en su iglesia. Como ahora se ambicionó tanto en su carrera política, derrumbó toda su creencia. Porque ahora el aborto no quiere tomarlo como una decisión propia, porque no quiere poner sus prioridades por encima de la prioridad del país. Entonces tenemos que entender a diferenciar esas cosas. Lo que pasa es que ahí ya medio, porque si el rey constituía las leyes que Dios le había dado. Creo que, no sé si me acuerdo, que es que Nehemías, que encontraron las leyes que Dios había dado y dice que las pone vigentes. Porque ahí tenemos que entender en lo que nos hemos obstinado tanto y nos hemos vuelto tan avariciosos, porque el hombre es así. Porque el hombre busca más el bien personal que el bien común, que es la gracia de Dios. Entonces, ¿a qué queremos ir con esto? No estamos en contra de las iglesias actuales, no estamos en contra. No. La palabra de Dios tiene que ser el centro de las iglesias actuales, del siglo pasado, del siglo que viene, porque la palabra de Dios es de lo que va a vivir el hombre. Le volvemos a decir, nadie va a poder vivir del altar. Y el que vive del altar es un chanta. Estoy mirando a la luz en vez de mirar a la cama, soy un nabo. El que vive del altar es un chanta. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. ¿Querés vivir del altar? Ponete a leer la Biblia. Que ahí vas a ser saciado de verdad. ¿Querés comer un pan para saciar tu carne? Ponete a trabajar, flaco. Y sí. El apóstol Pablo, que predicaba, que iba de acá para allá, el hombre trabajaba. No quería hacer carga. Piensen en eso. Y los primeros cristianos, la vida de los primeros cristianos, se repartían con sencillez conforme a la necesidad de cada uno. Entonces, ¿cómo le voy a pedir, le voy a sacar el pan de la boca a tus hijos para estar lleno yo? Si yo tengo mis graneros para comer. ¿Cómo te voy a sacar el sueldo con el que vos le vas a dar de comer a tus hijos, con el que vas a sustentar a tu familia para sentirme lleno yo? Para comprarme un traje de porquería. Me quedo con el que tengo yo y vos podés hacer a tu familia. Exacto. O sea, no está mal dar, pero tiene que dar de corazón. No por necesidad, sino por obediencia, no por sacrificio. No creyendo de que Dios te va a dar algo. O sea, por amor a Dios. Así que, chicos, hasta acá el programa de hoy. Así es. Le recordamos, Rondón 2742, entre Vidal Álvarez Núñez. Eso. 299 la S, 323 la C. Tenemos la luz, bajo. Tenemos culto los martes, jueves, viernes, reunión de jóvenes, sábado, domingo, reunión general a partir de las 7 de la tarde. Así es. Y nosotros les deseamos que ustedes tengan salud, prosperen, así como prospera su alma. Y les deseamos y les decimos que no hay día que el Señor deje de pensar en nosotros. Que el Señor nos siga diciendo ahí paz.